quería hablaros de esos tips importantes que tienen que ver con esas mentes poderosas y sobre todo pues empezar con el que para mí es más importante, ¿no? Que es si se puede controlar o no se puede controlar o no el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de mentes poderosas y por qué quiero hablar del control de sufrimiento? Bueno, primero para los que estáis abajo, que es la primera vez que os veo por aquí, por mis salas, deciros bueno, pues que soy psicóloga y uno de los propósitos para mí más importantes en la vida es que las personas dejemos de sufrir, ¿vale? No que evitemos el dolor y otro montón de emociones, pero sí que tengamos esa capacidad de llegar a conectar con el no sufrimiento, pero que seamos capaces o que seamos capaces de identificar el dolor como parte de nuestra vida y que lo utilicemos como palanca de cambio, ¿vale? Como palanca de movimiento. Y quizá pues la diferencia entre dolor y sufrimiento es una de las bases con las que yo empiezo pues muchísimas clases, muchísimas membresías, incluso muchísimos procesos terapéuticos, ya que una persona no suele venir a terapia o no decide hacer conmigo un proceso de psicotransformación si no tiene, si no siente que está en momento de sufrimiento, por el motivo que sea, ahora veremos cuáles, ¿no? Pero eso es un poco la clave, ¿no? La raíz en la que yo cada vez más voy identificando por qué las personas deciden implementar un cambio en cualquier parte de su vida. Y qué mejor que poder compartir con vosotros si se puede controlar ese sufrimiento o no, ¿vale? Lo que os contaba es eso, que voy a hacer una serie de 5 salas, probablemente de menos de una hora, porque la cobertura va y viene aquí y lo que he estado comprobando estos días es que a la media hora suele empezar a fallar, ¿vale? Así que si os apetece subir a todos los que estáis abajo, pues sería maravilloso. No tenéis que abrir micro, simplemente si os apetece subir, pues por acompañarme, por ayudarme a que en el pasillo esta sala, que va a ser para mi gusto muy chula o muy abrementes, pues nos pueda llegar a conectar de verdad con otras personas, que nos pueda ayudar, que me pueda ayudar a llegar a más personas, pues os lo agradezco infinito, ¿vale? Bueno, os hablaba de esa serie de 5 salas que vamos a hacer todos los lunes a las 8. Esa serie de 5 salas en las que vamos a hablar de cómo podemos trabajar el concepto de mente poderosa, comprender un poco más esa definición, llegar a analizar ese concepto y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguir tener ese poder, ese control sobre nuestra mente e implementarlo en nuestro día a día para de verdad poder ver qué podemos ir haciendo con determinadas emociones o hacia dónde vamos a poder enfocar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, en general nuestro ser. Para mí lo contrario al sufrimiento es el bienestar completo. Entonces, en esa línea entre bienestar y sufrimiento existen muchas cosas. Existe la felicidad, existe la tristeza, existe el dolor. Muchas veces puedo estar en felicidad y no llegar al bienestar y otras veces puedo estar en dolor y no llegar al sufrimiento. Entonces, qué es lo que a mí me gusta? Que es algo que a mí me mueve muchísimo. Pues poder enfocar nuestro día a día, nuestra vida en completo al éxito personal, que está muy basado en que yo me levante por las mañanas sintiendo completo bienestar. ¿Cuándo dejo de sentir completo bienestar? Cuando algunas de mis partes vitales están en dolor, ¿vale? Y yo no puedo paliarlo, entonces se convierten, siento que no puedo paliarlo, entonces se acaban convirtiendo en sufrimiento. Esas partes son esa mi parte biológica, psicológica, social y laboral, ¿vale? Yo estoy en completo bienestar cuando esas 4 partes están en equilibrio, cuando yo no siento dolor físico, cuando no tengo la sensación de que algo, que estoy falta de energía, que me duele la cabeza, que no tengo ganas, que mi cuerpo me limita porque está cansado, ¿vale? También cuando a nivel psicológico, a nivel emocional, pues mi mente está gestionando de manera adecuada todas mis emociones, disfrutando de ellas, canalizándolas como quiero y como deseo, a nivel social porque tengo esa capacidad de conectar con personas, con las personas que yo quiero, como quiero y cuando quiero, solventar dificultades que existan en mi relación con personas. Y la parte social no es solo... no hablo solo de mis amigos, ¿no? Mis compañeros de trabajo, las personas que estamos aquí. También hablo pues de mi familia, de mi pareja, de mi familia descendente, de mi familia de origen y mi familia descendente. Entonces, para mí la parte social es todo lo que tiene que ver con, con personas, con mi relación con personas, con contacto con personas. Y por último está mi parte laboral, y en mi parte laboral para mí engloba
toda, engloba lo que tiene que ver con mi desempeño a nivel profesional. No tiene para nada que ver exclusivamente con el motor de mi dinero, de mi cambio, porque hay muchísimos otros trabajos que realizamos en nuestro día a día. Realizamos trabajos mentales, realizamos trabajos, podemos realizar obra social, o podemos realizar algún tipo de trabajo que en algún momento no sea remunerado y que nuestra remuneración venga pues por algo que esté mucho más automatizado, ¿vale? Entonces es esa relación que tenemos con todo lo que implica que yo me mueva para ejecutar y desempeñar algún tipo de trabajo, algún tipo de función, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para mí estas salas están sobre todo, creo que son potentes y que pueden abrir la mente de todas las personas, porque quizá todas las personas nos planteamos que el concepto de sufrimiento es un concepto inherente o innato dentro de las personas y no tiene por qué ser así, pero sobre todo creo que esta sala y sobre todo la sala de hoy puede ayudar a conectar mucho para aquellas personas que pueden estar pasando por una situación vital difícil. No hablo de una situación vital absolutamente psicopatológica, como personas que pueden estar en una depresión mayor o que pueden haber sido diagnosticadas, pues no sé, con algún tipo de psicopatología, con una esquizofrenia, con una bipolaridad, sino con aquellas personas que vitalmente están en una situación en la que no se encuentran bien, en la que sienten que algo está pasando, ¿vale? Cuando nosotros sentimos sufrimiento, sentimos a nivel vital que, pues que hay algo que no, o sea, que esa salud, que ese bienestar del que hablaba antes a todos los niveles, no está exactamente en el punto que yo quiero, ¿no? Algo está pasando, ¿por qué? Pues, por ejemplo, para mí sería muy potente tomar conciencia, muy importante, tomar conciencia de si yo estoy pasando por un momento de estrés que siento que no puedo controlar o estoy ya llegando a rozar un pico de ansiedad que me genera malestar. Relacionado con sufrimiento y con las 4 salas que nos quedan, esto puede ser muy, muy interesante. Esas personas también que están pasando por esa crisis vital de la que hablaba antes, en la que muchas veces no me encuentro, no sé si el lugar en el que estoy, en el que vivo, es el lugar en el que quiero vivir, si me quiero cambiar de país, si me quiero cambiar de pareja, si me quiero cambiar de trabajo o qué me está ocurriendo, ¿no? Eso ya para mí es una gran apertura de conciencia que está muy relacionada con el concepto de mentes poderosas. También personas eso, perdidas que dudan sobre si realmente están haciendo lo que sienten, si realmente están conectando con su propósito de vida o no, o se han dejado llevar un poco por lo que a lo largo de su vida les ha, pues se les ha ido poniendo delante sin tomar realmente una decisión desde la conciencia, desde el bienestar, y ahora pues están empezando a tener algún tipo de manifestación que les lleva a removerse, ¿no? A removerse emocionalmente o incluso físicamente al tener algún dolor físico sin causa aparente, pues lo que yo me encuentro muchas veces en consulta, ese sufrimiento es que constantemente me duele la espalda y por mucho que voy al médico o que voy al fisio no tengo nada, pero a mí me duele la espalda, ¿no? O no sé qué le pasa a mi estómago, que no puedo comer casi nada y fui a hacerme una endoscopia y me han dicho que mi estómago funcional está perfectamente. Pues ahí esas personas llegan a consulta muchas veces con un sufrimiento muy potente porque dicen, jo, es que no siento esa salud completa, no siento que esté en completo bienestar, lo que siento es que hay algo en mí que no está bien y no sé qué es. ¿Vale? Pues ese sufrimiento, esa identificación de sufrimiento es una de las claves de las mentes poderosas, una de las claves que llevo trabajando en esta, creo que es, no me has puesto número en la sala, pero creo que debe ser la sala 76 probablemente, y en todo este tiempo siempre pongo mucho énfasis en el poder del entrenamiento emocional, en el poder de tomar las riendas de nuestro cerebro emocional, no solo de nuestro cerebro físico, y ver qué parte de nuestro cerebro vamos procesando en cada uno de los momentos de nuestra vida, ¿vale? Si nosotros os invito a que abráis la mano, a que abráis la palma de la mano y que identifiquéis vuestro cerebro como 3 partes de nuestra mano. Si tengo la mano abierta, la parte que está más cerca de mi muñeca sería un cerebro pues muy reptiliano, ¿no? Pues ese cerebro que nos lleva a actuar de manera muy instintiva, a evitar que nos pasen cosas malas, ese cerebro que nos lleva simplemente a sobrevivir, ¿vale?
Pero ese cerebro no es el único cerebro que tenemos, no es la única parte que tenemos. Tenemos una segunda parte que es como un cerebro un poco más mamífero, que ya no solo me lleva a protegerme del exterior, sino que me lleva a relacionarme con los demás. Es un cerebro un poco más emocional, más de contacto, de manada, de protección, de esa supervivencia un poco más consciente. Y por último, si yo meto como el pulgar para adentro y cierro mi puño, la parte de fuera sería ese cerebro más humano, ¿no? Ese cerebro más cognitivo, ese neocórtex, esa corteza cerebral que tenemos los humanos mucho más desarrollada y que nos lleva a pensar. Y todas estas tres partes, porque son importantes? Porque es muchas veces cuando estamos ejecutando algo que no nos hace sentirnos bien, muchas veces el neocórtex, la parte de mi cerebro que piensa, la parte pensante, no identifica qué me está pasando, pero las otras dos, la parte de mi cerebro mamífero y la parte de mi cerebro reptiliano, están haciendo cosas en mi vida. Están haciendo que si, por ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta, que no quiero ir, pues cada vez que pongo el despertador, pues sienta enfado, por ejemplo. Sienta que algo no está pasando, que no me gusta. ¿Qué pasa? Que cuando ya el dolor es más profundo, ¿no? Cuando ya el malestar va siendo mucho más profundo, empieza a actuar mi cerebro reptiliano. Y empiezo a notar que, pues por ejemplo, que yo os cuento algo que me pasaba a mí, y era que me dolía mucho el estómago, que tenía patologías de estómago pues relativamente frecuentes cuando iba a un trabajo que por algún motivo no me llenaba, no me hacía sentir bien, tenía determinadas, pues me enfadaba mucho, pues porque había cosas que no dependían de mí, era un puesto un poco pues gubernamental donde nosotros ejecutábamos, iniciábamos un proyecto, pero si había un cambio pues un cambio de presidente o un cambio a nivel político, pues cada uno de nuestros proyectos estaban centrados en un presupuesto del Estado y si ese presupuesto cambiaba, pues ¿qué pasaba? Que cambiaban muchas cosas y podrías no tener el presupuesto para acabar un proyecto que llevabas iniciando durante mucho tiempo. Y eso, buah, no os podéis imaginar, a mí me enfadaba con muchísima frecuencia, pero yo no era consciente. Entonces, como yo no era consciente, ¿qué pasaba? Que mi cerebro reptiliano actuaba y hacía que yo tuviera una patología física, porque lo que hace el cerebro reptiliano es hacerme huir de algo que yo no siento seguro, que no siento que pueda ser seguro. Imaginaos una lagartija. Una lagartija, por mucho que tú le pongas algo de comer, nunca se va a acercar a ti. No piensa que tú le vayas a ofrecer algo de comida. Lo que hace es por su supervivencia huir. Incluso hasta el punto, fijaros cómo funciona ese cerebro reptiliano, que tiene la capacidad de soltar su colita para que se mueva para huir de los depredadores. Entonces, fijaros que evolucionado está ese sistema reptiliano en microanimales que aparentemente no sienten, no tienen ese desarrollo mamífero desarrollado y que no tienen tampoco una corteza cerebral, pero tienen esa capacidad de soltar el final de su colita para que si hay un depredador piense que esa es parte que se está moviendo es la parte que está, ¿no? Han generado muchísima supervivencia. Pues imaginaros nosotros, los humanos, cómo de desarrollado puede estar nuestro cerebro reptiliano. Es espectacular cómo llega a conectar con nuestro yo, cómo llega a conectar con ese punto de decir, sal de ahí que eso es un peligro, aunque tú no lo estés identificando, hay algo que está pasando, hay un mensaje que me está llegando desde tu cerebro más desarrollado, que me está llegando hasta mí, que me está diciendo, ojo, hay algo que no está bien, ¿vale? Y a veces ahí es donde empezamos a anclarnos con el sufrimiento. Me gustaría que os plantearais si el sufrimiento realmente es controlable, evitable o no, ¿vale? Me gustaría que si estáis con lápiz y papel o con un móvil, os plantearais si el sufrimiento es eso, es controlable o no, y cuál es su función, ¿no? Realmente, ¿para qué nos sirve ese sufrimiento? Si consideráis que tiene alguna función. En este, perdón, no sé, estaba bravo. En este proceso de apertura a mi mente más consciente, a mi mente más poderosa, eh, vamos, nos vamos dando cuenta de que de que la mayoría de las emociones que tenemos son muy adaptativas. La mayoría son adaptativas para,
para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar y para nuestra felicidad. Pero con la evolución de la psicología hemos ido tomando conciencia que hay unas emociones que hemos ido creando que realmente no han adquirido ninguna función vital, no han adquirido una función que nos lleve a sobrevivir más, ¿vale? O a sobrevivir mejor. Y de hecho, el sufrimiento es increíble cómo hemos sido capaces de vitalmente a nivel humano crear una emoción que se llama sufrimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de ese desarrollo que hemos ido, de esa evolución que hemos ido haciendo, parecía que el poder de las emociones era brutal y de todas las emociones. ¿Por qué? Porque todas, o casi todas, ¿no? Veamos, pongamos que todas son adaptativas, todas tienen una función, aunque lleguemos a crear algunas que no lo tienen. Por eso, cuando yo hablo de sufrimiento, muchas veces la gente me dice, sí, el sufrimiento es súper adaptativo porque te hace evitar determinadas situaciones y te protege del peligro. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta que os hago es, ¿identificáis la diferencia entre dolor y sufrimiento? Porque eso es súper importante a la hora de tomar conciencia de si puedo controlar o no mi sufrimiento y si realmente es adaptativo y yo quiero, puedo, deseo vivir en él o no quiero hacerlo, ¿vale? Yo en consulta igual cuando la gente dice es que ayúdame a evitar ese dolor que tengo, digo, puf, yo no te puedo, no solo es que no puedas, que no quiero ayudarte a evitar ese dolor, te puedo enseñar a qué función tiene ese dolor en tu vida, ¿vale? Si, primero que no podría hacerlo, ¿no? Pero si enseñáramos a las personas a controlar emociones básicas, nos volveríamos autómatas, nos volveríamos robots y todo lo contrario, lo que estamos haciendo es vivir emociones o el objetivo de una mente poderosa es vivir una emoción de manera intensa y disfrutarla, ¿no? Llegar a disfrutarla. No somos conscientes de la importancia del dolor hasta que no lo tenemos, hasta que invalidamos o eso se nos duerme una mano, se nos duerme un pie o dejamos de sentir la propiocepción y ahí nos damos cuenta que si realmente nos quemamos con algo, nos hacemos daño, no vamos a poder reaccionar. Una persona me contaba el otro día que su abuela había perdido la sensibilidad en las manos y que tenían que tener mucho cuidado porque no veía bien y se limaba las uñas y se limaba las uñas hasta el punto de limarse los dedos. Entonces tenía que tener un montón de cuidado porque como no sentía dolor, pues no colocaba bien esa lima y se hacía heridas espectaculares en los dedos de las manos. Fijaros la importancia del dolor, ¿no? Pues el dolor como parte de nuestra vida, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, sí que nos ayuda, pero el sufrimiento no, ¿vale? Entonces, la pregunta suele ser, y por qué sufrimos? Pues, aunque suene un poco radical, la verdad es que sufrimos porque decidimos sufrir o porque no sabemos cómo salir de ese sufrimiento, ¿no? Cuando estamos en un círculo de transformación, en un triángulo de transformación y de cambio, eh, ese triángulo tiene tres vértices, ¿no? Querer, saber y poder. Si yo quiero evitar el sufrimiento, puedo evitar el sufrimiento y sé evitar el sufrimiento, no voy a estar ahí, ¿vale? En cambio, si yo quiero, puedo y sé evitar el dolor, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque sería un error en mi contra y bueno, pues el físico no lo podríamos evitar, ¿vale? Me encantaría que voy a invitaros a las personas que estéis abajo a subir, a que podáis subir, a hacer, pues me encantaría de verdad escuchar vuestra opinión sobre el sufrimiento, sobre si realmente estáis de acuerdo, tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, queréis hacerme alguna pregunta relacionada con el sufrimiento mientras siga teniendo cobertura. ¿Vale? Porque las reflexiones entre las dudas entre nosotros nos hacen abrir nuestra mente mucho más a esa mente poderosa que nos va a llevar a evitar el sufrimiento. Entonces, yendo un poco al grano, yendo un poco a esos tips, quiero preguntaros ahora si se puede controlar el sufrimiento. La respuesta es, porque para mí la respuesta es sí, siempre. ¿Cómo? ¿Vale? Pues para mí, evitar primero el sufrimiento, tomar conciencia de que quiero, puedo y sé. Si no quiero evitar el sufrimiento, nunca voy a salir de ahí. Hay personas que deciden, aunque sea de manera inconsciente, vivir en el sufrimiento, ¿vale? Pero realmente yo puedo, si soy consciente de ello, puedo conseguir evitarlo.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer o que puedo hacer en mi mano? Identificar si lo que me está ocurriendo en un momento dado es dolor o es sufrimiento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el dolor me mueve a la acción, me mueve a solucionar algo, me mueve a evitar algo que es negativo para mí. Y el sufrimiento me ancla a ese algo, ¿vale? Que puede ser situacional externo o puede ser un pensamiento, me ancla a él, lo mantiene durante mucho tiempo y me paraliza, me bloquea, no me ayuda a moverme. Por eso no es adaptativo. Muchas veces lo confundimos verbalmente, pero realmente eso, yo cuando decía, jo, es que estoy sufriendo por si no voy a tener cobertura. No, no era un sufrimiento, era un malestar, tenía ese miedo a que estoy en una casa en medio del monte donde no había hecho ninguna sala de Clubhouse todavía y había hecho algunas pruebas de conexión y lo que estaba notando es que normalmente a la media horita la conexión se perdía eso o cuando pasaba un tractor o alguna maquinaria por aquí que supongo que harán algún tipo de interferencia. Entonces no me generaba sufrimiento, me generaba malestar, me generaba dudas, decía, jo, qué rollo, y si después de estar preparando todas las salas, levantándome temprano, aquí encerrando, buscando, cerrada en una de las habitaciones cuando todo el mundo está aquí durmiendo, yo hacía la sala, no era sufrimiento, aunque lo diga verbalmente. Entonces, es importante tomar conciencia de si lo que tengo es dolor y sufrimiento. Eso es lo primero que puedo hacer. Y lo segundo, cambiar mi lenguaje. Identificar de verdad cuándo estoy en sufrimiento y cuándo estoy en dolor. ¿Para qué? Para que si estoy en una manifestación de dolor, de malestar, identifique que lo que es importante es que tome la decisión de salir de ahí, de mover mis recursos, de poner mis recursos encima de la mesa para poder escapar de ese anclaje de sufrimiento que tengo y no, y no quedarme en un lugar que ya empieza a ser una mala función o un mal aprendizaje de mi corteza cerebral, ¿vale? Ese mal aprendizaje me va a llevar a quedarme anclada en algo que realmente no quiero hacer. Ojo, porque esto puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Y eso, pues muchas manifestaciones de dolor o la piel atópica. O sea, hay cosas como que a mí me dan pistas de que algo está pasando. Pues la piel atópica, intolerancias alimenticias, la caída del pelo sin causa aparente, ruptura de uñas. Evidentemente yo siempre pido pues, una analítica y analizo pues pido que un profesional sanitario pues haga un chequeo inicial, ¿no? Para ver si realmente existe un correlato biológico o no. Pero normalmente cuando la gente viene a mí con eso, con un dolor de estómago severo, con un dolor de espalda, con una caída de pelo, sin haber un déficit nutricional detrás, buah, ya me resuena que hay un sufrimiento inconsciente que hay que rascar, ¿no? Que hay que descubrir ahí y que en un proceso de... Es curioso porque cuando empiezas a utilizar un diálogo socrático, cuando empiezas a utilizar ese lenguaje que no va destinado a hablar con tu consciente, sino con el inconsciente de la persona que tienes enfrente, empiezan a pasar un montón de cosas súper curiosas y sobre todo desde la primera sesión empieza a haber un modo de transformación brutal, conectas con ese sufrimiento y empiezas a decidir transformarlo porque te empoderas y sabes que vas a hacer ese cambio a disfrutar de tu vida de otra manera. Entonces eso, pues hay que analizar si realmente estoy en dolor, estoy en sufrimiento, ¿vale? Y también tomar mucha conciencia de su origen. ¿De dónde viene ese sufrimiento? ¿Es un sufrimiento biológico? ¿Es un sufrimiento psicológico? ¿Es un sufrimiento social o es laboral? Quiero decir, muchas veces venimos con un sufrimiento psicológico, por ejemplo, tenemos alguna patología que sentimos que algo en nuestro cuerpo no está bien y no vamos al médico. Nos da miedo ir al médico por lo que nos pueden decir, por lo que nos pueden detectar, porque pensamos que a mí eso no me va a pasar y cuando llegamos es tarde. Es tarde porque lo que inicialmente era un dolor se convierte en sufrimiento por no haberme puesto en marcha. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues probablemente la severidad de algo sea mucho peor. Os hablo desde una herida chiquitita que se pueda sobreinfectar hasta cualquier otro dolor. Muchas veces no vamos, no cambiamos porque nos da miedo enfrentarnos a eso. Bueno, pues ahí estaríamos en sufrimiento y sería súper interesante pasar por un proceso en el que identifiquemos por qué no hacemos ese cambio ante una alerta de dolor. A nivel psicológico, igual, a nivel psicológico sentimos muchas veces que nos anclamos a pensamientos de incapacidad, de no puedo, no sé, me siento inferior, a esos pensamientos que no son reales, sino que yo los hago reales y los comparo, no tienen evidencias de realidad.
Y yo los comparo voy buscando esa comparativa para tener esa profecía autocumplida y sentirme que esos pensamientos son de verdad, ¿vale? Pues no soy el mejor, no sé, cocinando, pues voy a buscarme a aquella persona que cocina muchísimo mejor que yo para decir, ¿ves, Lorena, cómo no eras la mejor? Había una persona que cocinaba mejor que tú, entonces, bueno, pues la comparativa emocional, os hablo de algo así como muy cosas que nos pueden pasar en nuestro día a día o que yo, bueno, pues aquí nos podéis imaginar en el pueblo súper curioso. Esto es una competición en este pueblecito de, hoy, bueno, creo que tiene 17 habitantes censados, pues veíamos como eso, como pues la cocina es algo que ellos utilizan como punto de referencia, muy curioso, entonces pues tú vas a ir decidiendo cuál va a ser tu bienestar. Si te quieres comparar con aquellas personas que hacen algo mejor que tú para evolucionar, no será sufrimiento. Si lo haces para destruir, sí será sufrimiento y estaríamos en un importante sufrimiento psicológico. Luego está el otro lado, está el lado social. Socialmente puedo también entrar en un sufrimiento, no en un dolor, ¿no? ¿Cuándo es dolor social y cuándo es sufrimiento? ¿Qué situación podéis identificar que sea dolor y sufrimiento? Pues yo os diría que dolor es cuando identifico que, por ejemplo, estoy en una relación, esto es algo que me ocurre también en consulta, ¿no? Estoy en una relación que sé que no me aporta, que he perdido el amor, que bueno, que entro en casa y ya no tengo esa emoción tan chula de ver a mi pareja. A veces hasta incluso quiero escapar, quiero ir, me molesta que esté conmigo, me molesta estar ahí, cualquier cosa me parece mal. Ese tipo de relaciones pues identifican un dolor, identifican que cuando yo llego a casa pues hay algo que no está bien, que no me siento bien. Cuando yo entro, cuando mi pareja está haciendo algo, me molesta inmediatamente y de otras personas no me molesta. Eso empieza a ser dolor y ahí ese dolor te está avisando de que es momento de actuar. Actuar quiere decir romper con esa pareja, no, actuar quiere decir muchísimas cosas. Es momento de tomar soluciones, de poner encima de la mesa aquello que no me gusta, de hacer una terapia de pareja, de abrir un punto de comunicación, de analizar qué está pasando, por qué no está bien, qué va a ocurrir si yo sigo anclada a esa pareja y no pongo soluciones. Pues ahí sí que entraré en sufrimiento y al final pues acabaré teniendo problemas en mi trabajo porque no me concentro, no duermo bien, mis pensamientos automáticos de mi día es un desastre, para qué, yo no quiero estar aquí, pero no puedo, porque no puedo económicamente, porque no quiero dejar a mis hijos, no quiero que mis hijos vivan una relación de divorcios y pensar lo que implica el otro lado. Entonces, ojo con esas llamadas de atención que tienen que ver con sufrimiento, porque esas llamadas de atención son muy importantes, ¿no? Y es importante que las tengamos en cuenta. Y a nivel laboral, pues igual, hacer un trabajo que no me gusta de manera recurrente me acaba pasando mucha factura. La desmotivación que yo llevo a la hora de realizar ese trabajo, la desgana, el pensar que muchas veces me encuentro con un pensamiento laboral que es que yo creo que valgo para mucho más que esto, ¿vale? Pero por algún motivo no lo hago, entonces me vuelvo a anclar en ese no puedo, en ese no me siento capaz y me vuelvo a anclar un poco en ese sufrimiento que ya no me moviliza, me paraliza. Me quedo en el no soy capaz, en el no puedo, no, nadie va a querer mi producto, nadie me contrataría en este punto. No quiero enfrentarme a esa nueva situación. Entonces me anclo de pies y manos de alguna manera para no dar el salto, para no enfrentarme a mis propios miedos, ¿vale? Y eso vuelve a ser sufrimiento. Entonces, llegamos al punto de saber si es dolor y sufrimiento, buscar el origen, identificar qué puedo hacer después, pues puedo identificar qué factores dependen de mí para cambiarlos, porque si estoy constantemente focalizado en aquello que no depende de mí, pues estoy en problemas, porque me frustro, porque intento cambiar cosas que no dependen de mí, ¿vale? Y el siguiente punto para mí sería tomar la decisión de emprender un nuevo camino sin sufrimiento. Eso es para mí lo más importante. Cuando yo decido emprender una vida sin sufrimiento, mi vida cambia, mi vida se transforma. Es curioso porque se transforma mi vida y se transforma la vida de los que están a mi alrededor porque aprenden a vivir también sin sufrimiento, sin anclarse al sufrimiento o aprendiendo a que cuando ya estoy en ese punto de sufrimiento hay algo que no estoy haciendo de manera adecuada para mi bienestar y me estoy yendo al otro polo. Y como humanos que somos y por naturaleza humana, tendemos a querer vivir en bienestar.
casi todas las cosas que hacemos es para vivir en bienestar. Nos alimentamos para tener energía, dormimos para sentirnos mejor al día siguiente, nos compramos una casa para estar conectados con pues con lo que nosotros queremos o por lo menos buscamos dentro de nuestras posibilidades, ese estado de bienestar. ¿Qué hacemos? Pues buscamos una casa que esté, si me gusta el campo, si me gusta la ciudad, pero buscando ese bienestar, ese placer, es eso que me gusta, el placer nos mueve. Y si yo me quedo en placer, voy evitando el sufrimiento de manera cada vez más grande y cada vez más potente. Así que de verdad que os invito a identificar que podáis tomar esas decisiones, que seáis capaces de tomar esa decisión de